Bueno, yo creo que una sociedad más inclusiva es una sociedad más próspera. Me parece que, en definitiva, si todas las personas, si las personas con discapacidad, las personas que tienen distintos desafíos están plenamente insertos en la sociedad y si realmente estamos en un contexto de sociedad verdaderamente inclusiva, es una sociedad en la que la ganamos todos porque, en definitiva, en vez de que estas personas estén, por ejemplo, recibiendo pensiones o estén recibiendo determinados apoyos, están insertos en la sociedad, aportando lo que tienen que aportar. Creo que una sociedad en donde existe diversidad también es una sociedad mejor para todos. En definitiva, hay una gran riqueza asociada a todas las personas, ¿verdad? Pero también a las personas con discapacidad, que hasta tanto no estén plenamente incluidos en la sociedad, esa riqueza nos la perdemos. A ver, yo creo que la principal barrera sin duda es actitudinal. La principal barrera, mucho más allá de las rampas y de todo lo que se puede hacer, la principal barrera es la barrera que tenemos cada uno de nosotros adentro de nuestras cabezas, ¿no? A mí siempre me gusta hacer esta analogía, la inclusión es el ser inclusivos, el ser realmente inclusivos como personas, cada uno de nosotros, es como un músculo, ¿no? Y muchos de nosotros ese músculo se nos va atrofiando. ¿Por qué? Y bueno, porque la realidad es que todavía siguen habiendo muchas escuelas, muchos colegios, muchos centros educativos, liceos, en donde las personas con discapacidad no participan. Entonces a veces nos encontramos con que nos atraviesa una situación familiar o nos atraviesa una determinada situación y somos ya adultos, entrados en nuestra adultez, que tenemos que empezar a ejercitar ese músculo de la inclusión por falta de oportunidades, ¿verdad? Entonces, en definitiva, muchas veces cuando vemos a una persona con discapacidad, nos cuesta ver a la persona, llegar a la persona, ¿no? A veces es tan fuerte la barrera de una silla de ruedas o de una determinada condición genética o lo que sea, que no logramos atravesar esa barrera para llegar a la persona. Entonces yo creo que acá sin duda la principal barrera es la barrera que tenemos cada uno de nosotros adentro de nuestra cabeza. Creo que en Uruguay venimos lento, venimos haciendo pasitos chiquitos, demasiado chiquitos y demasiado despacio desde mi perspectiva. Se han hecho algunas cosas, pero no lo suficiente y no, yo siempre digo, las personas, los niños, por ejemplo, que no llegan a determinada educación, van creciendo, o sea, acá van pasando vidas mientras los que tenemos cargos de responsabilidad nos tomamos el tiempo para hacer los cambios que se precisan. Creo que se ha hecho alguna cuestión bastante tímida en lo que tiene que ver con accesibilidad, si se quiere, desde lo físico. Creo que está tomando un poco más de agenda pública este tema, o sea, se habla un poquito más de esta temática, mucho menos de lo que yo entiendo que se debería hablar. Se han dado algunas señales, por ejemplo, el protocolo que firmó el presidente Tabaré Vázquez de inclusión en los centros educativos es una señal, es un cierto avance, pero la realidad es que después se hizo poquito. Ahora en el presupuesto, en el programa de la ANEP, creo que eso es un verdadero avance, que en definitiva hay un capítulo sobre educación inclusiva. Creo que han habido algunas cuestiones, pero sin duda no estamos al nivel que en un país como Uruguay, con la escala que nosotros tenemos, con determinadas cuestiones que hacen a nuestra esencia, deberíamos estar mucho más avanzados. A ver, yo creo que el principal desafío es que este es un problema que está invisibilizado. No tenemos números que muestren como cuán grave es el problema. Tenemos muy poca información muy mala. Les pongo un ejemplo a nivel educativo. Tenemos datos bastante malos a nivel de primaria, peores a nivel de media, pero los datos más relevantes, que son cuáles de esos niños y jóvenes no están en el sistema educativo, esos datos no están. Entonces, un problema que no se puede cuantificar, se desdibuja la magnitud de la importancia. Entonces yo creo que realmente ahí está nuestro principal desafío, donde realmente tenemos que mejorar para poder ponerle un número a esto y para que entendamos todos los uruguayos, no solo los círculos de las personas con discapacidad, sino todos los uruguayos tengamos la real magnitud, la real concepción de la magnitud que tiene este tema. Y bueno, yo creo que cada uno desde su lugar, desde su margen de acción, tiene para aportar en esta línea, ¿no? Yo a veces siento que la riqueza
Por ejemplo, la riqueza que pasa en las escuelas, en las aulas, muchas veces queda puertas adentro. La riqueza que pasa en las familias muchas veces queda puertas adentro. Entonces, en definitiva, creo que es un desafío para todos que de alguna manera estas riquezas se visibilicen mucho más, se muestren mucho más, para que todo el mundo también tenga como los lentes y la mirada atenta a esta realidad. Porque de vuelta, en un país como el nuestro, muchas veces uno circula por su vida diaria, en lo que hace a lo largo del día y capaz que pasan días, incluso semanas en las que no se topa con una persona con discapacidad, ¿no? Entonces creo que es tarea de todos visibilizar la realidad de este colectivo y bueno, pensar dentro de sus tareas diarias qué podría ser diferente para que todas las personas estén incluidas. En realidad estamos trabajando en varios ejes, estamos revisando algunas de las legislaciones que tenemos, por ejemplo la ley de empleo para las personas con discapacidad en el sector privado. Nos hemos reunido con todos los actores, tenemos unas cuantas propuestas de mejoras. Estoy trabajando también en un proyecto de ley de diagnóstico empoderado a la hora de recibir el diagnóstico de síndrome de Down, para que madre y padre puedan tomar una decisión desde un lugar de empoderamiento y conociendo toda la historia. Pero si tuviera que resumir, yo creo que el mayor aporte que estoy intentando hacer es esto de poner el tema en agenda, animarme a hablar de este tema que a mí me atraviesa a nivel personal. La verdad que la primera vez hablar en el pleno es bastante intimidante. Yo no soy una persona tímida, pero bueno, esa majestuosidad, esa solemnidad a veces se hace difícil, y me pasó que la primera vez que hablé fue justamente un poco a raíz de este tema, ¿no? A raíz de visibilizar lo que es la realidad de la educación inclusiva en el Uruguay y bueno, casi me quiebro. Yo pensaba, no puedo creer que es la primera vez que estoy hablando en este lugar y estoy por ponerme a llorar. Y bueno, y al final creo que estuvo bien, porque en definitiva es un tema que a mí me toca muy de cerca y que también creo que hay que ponerle corazón a estas cuestiones, ¿no? Porque si queda como en las palabras frías de la política pública, no movemos, y para mover esto necesitamos mover brazos, necesitamos mover cabezas, pero necesitamos mover corazones, si no, no llegamos. Bueno, yo la verdad que les agradezco muchísimo la invitación, celebro que se haga una instancia como esta. Me parece que sin duda desde el Ministerio ustedes tienen una enorme posibilidad, un enorme potencial de no solo de hacer los espectáculos, los museos, todo lo que tienen para ofrecer desde una manera accesible, sino para también pensar en todo lo que hay que pensar desde lo que es la producción cultural con esta mirada de la diversidad, y me parece que hay ejemplos muy lindos en el mundo que van en este camino, y creo que Uruguay tiene todo como para avanzar en esta línea. Así que muchas gracias.